Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El podcast de esta semana lo patrocina Factorial. Centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros 3 meses. Conéctate a través de la web factorialhr.es. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Y con Miguel Carranza. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Miguel es cofundador de la compañía Revenue Cat. Está en San Francisco, ha levantado más de 16 millones de euros. Es una API sencilla para suscripciones móviles. Ahora nos explicará un poco el ángulo. Efectivamente. Es evidentemente un mercado enorme. Ha sido invertida por Y Combinator, o sea, ha pasado por Y Combinator, y además ha sido invertida por gente como Jason Lemkin, que ha estado en el podcast, por cierto, y Saster y tal, y bueno, nos contará un poco el ángulo, la visión americana, españoles yendo a Silicon Valley, que hemos tenido unos cuantos. Empecemos por cuál es el ángulo de Revenue Cat. ¿Por qué existe? ¿Por qué no otros servicios suplen ese problema? Sí, bueno, Revenue Cat existe porque fue una necesidad que tuvimos nosotros originalmente. Tanto Jacob como yo trabajábamos antes en una empresa que se llamaba Elevate, que fue la aplicación del año en 2014, y era un brain training. Bueno, nuestro competidor era Lumosity, para que os hagáis una idea. Lumosity creo que es más conocido internacionalmente, pero nosotros fuimos la aplicación del año. Y bueno, cuando lanzamos Elevate venía de otra aplicación anterior que era un Learning Language App, era una aplicación de aprender idiomas, pero llegó Duolingo y monetizó mejor, ¿no? Entonces, uno de los problemas que teníamos es que la aplicación era un one-time purchase. Y claro, eso no es... Al no ser recurrente, bueno... estaba empezando todo el tema del SaaS también, se sabe que recurrente es mejor y más predecible, ¿no? Entonces empezamos a mirar el tema de las suscripciones, que hasta entonces la App Store solo estaba permitido prácticamente para publishers como New York Times y cosas así que daban un contenido recurrente. Y bueno, empezamos a mirarlo y nos dimos cuenta que realmente no era sencillo montarlo porque sobre todo nosotros que estábamos en Android y en iOS, nosotros teníamos un approach de ingeniería bastante novedoso, que era que casi todo el código era compartido excepto la UI nativa, incluso toda la lógica de negocio estaba en C++ y construimos un framework que lo podíamos compartir. Entonces con las suscripciones queríamos hacer lo mismo, ¿no? Pero el tema es que claro, el sistema de Apple no se comunica con el de Google, entonces tienes que tener tu infraestructura interna, porque si tú compras en tu teléfono Android, pero tienes un iPad, tú quieres tener tu suscripción también en tu iPad, ¿no? Entonces acabamos montando eso y poco a poco eso fue agrandando y nos dimos cuenta que llegó un momento en el que el producto estaba muy establecido, los cambios que hiciéramos en el producto no afectaban realmente a la retención tanto. Y había que optimizar el tema de la monetización, ¿no? Entonces las herramientas no eran suficientes. Queríamos poder vender también fuera del App Store porque Apple y Google se llevan un 30%, entonces intentar evitar ese fee un poco y bueno, poder hacer price testing, en plan, pruebas de precios, ver si nuestros precios eran los adecuados o no, cosas que están súper resueltas ya en el tema web. En móvil no era tanto, ¿no? Entonces hubo un momento que Jacob, mi cofundador, que era el CTO en aquel momento, se fue porque quería montar una empresa. No sabía todavía de qué, pero quería montar una compañía y yo me quedé, yo pillé su puesto, estuve como 1 año y medio más y yo seguía teniendo muy buena relación con él, ¿no? Y hablando, pues nos dimos cuenta que esto era realmente una necesidad, que todas las empresas serias, que ya la suscripción era mucho más mainstream en la App Store y que cualquiera que quisiera montar esto iba a tener que dedicar un esfuerzo de ingeniería considerable, ¿no? Y que era algo que yo mismo quería hacer outsourcing. Yo era lo poco que programaba en aquel momento ya. Yo ya estaba haciendo mucho más management y reuniones y cosas de ese estilo y code review y ayudaba en arquitectura, pero lo único código que escribía era las suscripciones porque nadie quería hacerlo. Y yo dije, bueno, a ver si me lo puedo quitar de encima. Y ya pensamos, dijimos, anda, en realidad es una cosa que realmente no hay mucha gente en el mundo que conozca realmente bien. Y
Parece una tontería, pero nos hemos vuelto expertos en este problema porque hay un montón de edge cases y un montón de cosas que... O sea, lo que es la versión inicial la puedes a lo mejor montar más o menos fácilmente, pero cuando ya te metes en cosas... si quieres hacerlo... a ver si lo digo bien en castellano. Preciso. Accurate. Hay muchas condiciones de carrera que tiene Apple, un montón de bugs, cosas de ese tipo. Entonces... tenemos que hacer un montón de parches por encima de eso, ¿no? O sea, esto, Miguel, siempre va por encima de los sistemas nativos de Android y de la Play Store y de la App Store. La versión inicial, sí. Vale. O sea, el problema que solucionabais era no tener que tocar la plataforma nativa de Android y crear una abstracción, de Google y de Apple por encima, ¿no? Efectivamente, crear una abstracción. La idea es que ahora... ese era el value proposition al principio, ¿no? Sobre todo para la gente indie que llegaba y veía que no sabía cómo montar aquello, la documentación estaba súper dispersa, está mal. Bueno, pues tú pones nuestro SDK, 3 líneas y ya tienes suscripciones, no te tienes que preocupar más nada, ¿no? Ahora, la idea es que encima de eso, al ser un punto centralizado, puedes vender desde otro sitio. Si tú tienes Stripe y vendes en tu web, pues... como nosotros vamos a ser la entidad autoritativa, ¿se dice así? Bueno, la entidad que dice si alguien está suscrito o no, qué producto tiene, o si tiene un error de pago o cualquier cosa, pues ahí, como sería Segment, ¿no? Puedes meter de distintas fuentes ahí, ¿no? ¿Y cuál es la versión web? Porque tú has dicho que en web estaba bien resuelto, pero en mobile no. ¿Cuál es el equivalente web de Revenue Cat? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero hay muchas herramientas de A/B testing, ¿no? De A/B testing, pero Revenue Cat no es A/B testing. Bueno, hacemos A/B testing ahora también, del precio. De A/B testing de pricing. Supongo que Zuora sería el equivalente. En ese sentido. Y Zuora no tiene una buena solución mobile, ¿no? No tiene ninguna. De hecho, no lo hicieron. Hay un blog post que fue bastante inspirado por nosotros, que decía que simplemente que no merecía la pena. Que es muy restringido y que Apple y Google se siguen llevando un 30% y que simplemente no merece la pena ir en ese mercado. Y Zuora, empresa grande, ¿no? Y entiendo que vosotros, tú has hablado de indie developers y de tiempo de desarrollo, digamos, para aplicaciones que empiezan. También es un segmento diferente. Entonces sí, claro. Bueno, depende, ¿no? Nosotros ahora ya nuestros clientes están cambiando también, ¿no? Pero bueno, sí, al principio la mayoría eran desarrolladores independientes. Pero bueno, también es una manera de conseguir clientes, porque muchos desarrolladores independientes después trabajan en una empresa más grande y ya han implementado Revenue Cat, y el día que llega el jefe le dice, monta suscripciones, dice, no voy a tratar con ese problema, ¿no? Eso es un problema recurrente, ¿no? Sin ir más lejos, hoy en la reunión de management de Factorial, yo creo que la mitad de la reunión se ha ido a no queremos hacer el billing. Necesitamos herramientas que nos hagan la gestión de la suscripción, que puede llegar a ser exponencialmente compleja. Claro, ¿no? Porque... incluso si usas Stripe Billing, que desde luego te resuelve muchas cosas. Antes de que existiera Stripe Billing tenías que montarle tú la recurrencia y toda la historia, y que los cargos, y era un follón. Pero incluso si usas Stripe Billing, siempre tienes que construir cosas encima. Siempre vas a tener, como tengas un modelo de negocio algo complicado, y esa es otra. Una de las cosas que todavía... Bueno, hay gente que hace cosas muy sofisticadas con nuestras APIs y demás, ¿no? Pero en general, lo queremos soportar nativamente. Hay muchos modelos de negocio que simplemente no puedes tener en la App Store. Típico modelo SaaS de, bueno, pues a lo mejor compro no sé cuántos seats y pago algo mensual y pues tiene acceso a 7 personas diferentes, ¿no? O un equipo. Y cosas así no se pueden hacer en la App Store fácilmente. Pero bueno, con nuestros webhooks y cosas así, puedes construir cosas de ese tipo ya. Y ese blog post que os inspiró de Zuora, donde decía, hostia, es un mercado controlado por 2 players, nos van a echar, van a tener control en cualquier momento de la plataforma, van a desarrollar esta funcionalidad de ellos mismos. ¿Esto no os dio miedo? Bueno, a ver, siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo, ¿no? Jacob había trabajado en Apple también. Nosotros, tenemos buena relación con Apple. De hecho... seguimos teniendo buena relación con ellos porque detectamos muchas cosas antes que ellos, ¿no? Porque ya tenemos suficiente volumen y muchas veces hacen un deploy de aquella manera y a lo mejor un bit que debe ser true ahora es false, y con free trials o cosas así lo hemos detectado y los avisamos rápidamente. Incluso parcheamos por encima de eso. Pero yo no... O sea, nosotros llevábamos pidiéndole como temas de los webhooks. Apple no tenía webhooks originalmente. Tú no podías saber cuándo... ¿Un ejemplo de webhook? Para que lo entienda alguien que no ha implementado. Un webhook es notificaciones cuando
algún evento en el ciclo de la suscripción pasa. Por ejemplo, cuando hay un error de billing o cuando ha habido una renovación o algo de ese tipo. O sea, a alguien se le ha girado la cuota mensual y se ha denegado, ¿no? Y tú quieres saberlo para dejar de ofrecerle servicio, por ejemplo. Bueno, para dejar de ofrecer servicio o comunicarle... O mandarle un email. O mandar un email, cambiar tarjeta de crédito. O incluso cuando... El más importante, yo creo, es cuando alguien decide a partir de ahora no quiero estar más suscrito. Que no tiene por qué ser cuando termine el ciclo. Puede ser mitad del ciclo, ¿no? Y eso dura hasta el resto del mes o el resto del año. Entonces tú a lo mejor ahí quieres enterarte por qué esa persona ha decidido no seguir su suscripción o ofrecerle un descuento o lo que sea. Y eso llevamos nosotros años pidiéndoselo a Apple y nunca lo implementó, porque al final Apple es una empresa grande y nunca, o sea, en el lado de desarrollo, en el lado de servidor, nunca ha sido su fuerte, yo creo. No ha sido su mayor fuente. De todas maneras, aunque lo mejoraran mucho, el tema es que iba a ser difícil que fuera cross-platform. Y de hecho es súper interesante porque hay cosas que Google resuelve bien, pero Apple no resuelve bien. Es que son APIs totalmente distintas. En una, por ejemplo, tienes los precios, en la otra no tienes los precios. Luego tienes que sacar los precios de otro lado si quieres asignar un precio correcto a una transacción, o no puedes ver el histórico. Hay muchas cosas interesantes con una y la otra. Y... Perdona, continúa. Dime. Sí, no, iba a decir, Miguel, a vosotros os inspira mucho Stripe, ¿no? Veo que tenéis en la home el código para implantarle el script de la pasarela de pago. Esto era la primera home, digamos, de Stripe. Uh-huh. Lo que queréis es hacer lo que hizo Stripe en la parte de mobile. Sí, de hecho esa era una de nuestras diapositivas del demo de DWIC. A ver, sí, prácticamente sí. Lo mismo que hizo Stripe con las tarjetas de crédito para los desarrolladores, lo queremos hacer nosotros con las App Stores. Vuestro target es el desarrollador. Efectivamente, nosotros somos developer first. No somos una herramienta... Y creemos, bueno, es un approach distinto, ¿no? Pero yo como desarrollador de aplicaciones móviles he sufrido muchos SDKs que son marketing first y tiene una serie de problemas. Al final los desarrolladores acaban odiando el SDK que está mal implementado o que te genera crashes que no te tiene por qué generar. Entonces nuestro target originalmente es el desarrollador, por supuesto. Después, obviamente, estamos construyendo nuevas herramientas encima que ayudan a la gente de finanzas, a la gente de marketing y demás, pero es developer first. Y queremos... Y obviamente Stripe es uno de los mayores ejemplos a seguir en ese sentido. O sea, sus APIs son increíbles, la documentación es increíble y desde luego es una gran inspiración. Y de hecho los fundadores sois 2 developers. Efectivamente, sí. Bueno, que esa es una controversia interesante siempre que hablo con emprendedores españoles que me dicen, ¿cómo es que no tenéis nadie de negocio? Eso es imposible, tenéis que tener a alguien de negocio. Y bueno, yo lo que pienso es, ¿cómo es que montas una empresa y no tienes un fundador técnico, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo os ha ido la parte de negocio? O sea, la parte comercial, diría. Captar clientes. ¿Cuántos clientes tenéis a día de hoy? ¿Perdón? ¿Cuántos clientes tenéis a día de hoy? Es difícil. Porque depende cómo... A ver, no, es difícil decir porque al ser un SDK nunca sabes cuándo integra versus cuándo ha lanzado. A lo mejor hay gente que se queda ahí en medio o que tarda mucho más en lanzar. Pero aplicaciones... Eso pasa, que empresas de analítica que tienen una analítica interna terrible, hay muchas, ¿eh? Sí, bueno, sí. Le ofrecen a sus clientes de la suya. No, pero no, a ver, tenemos lanzadas, o sea, lo que estoy intentando es decir un número que tenga sentido. Lanzadas tenemos más de 3.000 aplicaciones. ¿Eso significa que han intermediado pagos o que simplemente están en la App Store? Bueno, que están en la App Store y que han al menos alguien comprado algo. Vale, o sea que habéis intermediado intermediado, ¿no? Sería la palabra. Algún cobro, algún pago. Sí. Porque vosotros cobráis en el momento que se hace el pago una comisión, no cobráis un fee tipo un SaaS cada mes. Sí, cobramos. El pricing es interesante. Cobramos hasta $20,000, no, hasta $10,000 es gratis. Si cobras menos de $10,000 es totalmente gratis. Hay ciertas funcionalidades que no tienes, pero lo básico lo tienes. Y después hay 2 planes, ¿no? Y cada plan tiene un base fee, uno de 119 y el otro de 499. Y aparte de ahí, es un fee que va decreciendo a medida que tengas volumen. Es un fee con respecto un porcentaje con respecto a las suscripciones que tiene. El básico es $7 por cada $1,000 que hagas. Y va decreciendo. Uh-huh.
Y la gente nos dice, hostia, tengo que pagar el 30% a Apple y ahora le tengo que pagar el 0,7%. El 0,7, efectivamente. De hecho, si pones el 0,7 la gente piensa que es más agresivo que si dice 7 de cada 1000. Eso lo hemos aprendido de Hardway. Jordi, hemos hecho la traducción al instante. Bueno, pero hay gente que no. Hay gente que no lo hace. Me parece más agresivo, ¿no? Como es un porcentaje. Y de la otra manera dices, son 7 de cada 1000. Si gano 1000, 7 no está tan mal. Depende. Generalmente es interesante. Ya no. Al principio, sí, de hecho al principio nuestro fee era mucho peor. Nosotros al principio cobramos el 3% o algo así, cuando lanzamos en beta antes de YC, antes de tener la capa, cuando era beta privada, y aún así la gente lo pagaba. Generalmente hay menos pushback mientras más familiarizado estés con el problema. Si lo has intentado implementar, incluso gente que ya tiene su propio sistema y que migra ahora a Revenue Cat, esos son los que más encantados están de pagarlo, porque saben el coste de ingeniería que supone al final y saben que en realidad es bastante barato para el servicio que ofrecemos. Al fin y al cabo, no solo estamos traqueando la gente que paga, también estamos traqueando a la gente que no paga. Entonces, si tienes un montón de usuarios activos, pero tienes solo una base de suscriptores que es pequeña, porque a lo mejor tienes un modelo freemium o lo que sea, tú también tienes que comprobar si tienes que darle acceso a esa persona, ¿no? Entonces, los costes en servidores también son importantes ahí. Tú has dicho que tenéis 3.000 instalaciones, pero esto no son 3.000 clientes. O sea, puede ser un cliente, puede tener muchas instalaciones, muchas apps. Sí, efectivamente. Y esos no son todos. Son 3.000 aplicaciones. Que no pagan. Pagan, o sea, no tienen más de 10.000 euros intermediados. Estos 3.000, imagino. No, claro. No, hay algunas aplicaciones que están en la capa gratuita. Sí, exactamente. O sea, ¿qué porcentaje de clientes o de instalaciones son de pago? Eso no te lo sé decir ahora mismo. Creo... o sea, puedo mirar el dashboard ahora, pero... Yo diría que... Podemos proyectar el dashboard. Ya que sí, estamos en un Zoom. A ver, podría hacer las matemáticas con respecto a lo que cobramos y lo que ganamos, pero yo diría que en torno a 300 quizás, pero no estoy seguro. O sea, 300 empresas que generan revenue, ¿no? Que os generan... No, que no pagan, sí, exactamente, sí. Que os generan ingresos. Bueno, a ver, lo que pasa es que esto cambia constantemente también, porque hay como todas, hay aplicaciones que no crecen, pero hay muchas aplicaciones que llegan y a veces como un modelo VC al fin y al cabo, ¿no? Tú estás apostando por un montón de aplicaciones y muchas llegan a crecer y al final acaban dándote un porcentaje de tu revenue interesante que no pensabas al principio. Sí, y al revés también, ¿no? Porque hay, o sea, al ser mobile, en mobile hay mucho one hit wonder, ¿no? Hay muchas aplicaciones que hacen un launch, generan unos downloads, unos ingresos y luego tienen un long tail de instalaciones para toda la vida, que si no... Pero en suscripciones no tanto, de hecho. ¿No? Cambia bastante en suscripciones que cuando... Sí, obviamente hay aplicaciones que se hacen virales y demás, pero generalmente eso suelen ser juegos o suelen ser cosas que tienen una utilidad. Una aplicación que tiene suscripciones normalmente es porque es algo recurrente. El típico cliente que tenemos es una aplicación o sea, típico... bueno, no sector, pero típico tipo de aplicación es una aplicación tipo lifestyle, en plan una de entrenamiento o de meditación o fasting. Son cosas que al final acabas haciendo todos los días. O de podcast, cosas así. Entonces... suele ser bastante recurrente. Es cierto que el churn como consumidor en móvil debe ser, creo que es más alto, pero también la gente se gasta mucho dinero en adquirir usuarios. Entonces, nosotros crecemos de dos formas realmente. Crecemos tanto con las nuevas aplicaciones que llegan cada día, como la revenue expansion. Entonces, nuestro churn realmente es negativo. Lo cual es... Totalmente, sí. O sea, tiene que haber una expansión bestia. Claro. Sobre todo... teniendo en cuenta seguro vuestros early adopters que sean pues flipados, ¿no? Gente, digamos, valiente, que tiene más posibilidad de crecer que cuando vayáis a la masa, ¿no? Donde habrá muchas empresas que no crezcan. Exactamente. Y también de morir, ¿eh? Los también, sí, tanto pueden crecer como morir. Correcto. Por eso ha dicho Miguel como un VC, ¿no? Sí, no, sí, es igual. Oye, ¿y esos 300, o en general esas 3.000 instalaciones que tenéis, ¿de dónde ha salido el cliente? ¿Cómo captáis? Esto es muy interesante. O sea, te podría decir es orgánico. Realmente orgánico no es. Nada es orgánico, ¿no? Nada en esta vida. Una cosa que hicimos en YC, ya te puedo decir, funcionó, pero no funcionó. Creo que sacamos 2 clientes de ahí. Fue que hicimos... claro, durante Y Combinator quieres llegar a tu objetivo para Demo Day, ¿no? Entonces tienes que intentar crecer por todos los medios. Hicimos un scraper de la App Store
y ordenamos las aplicaciones, ¿no? Y empezamos... Esto gusta mucho a Google y Apple, ¿no? Bueno, sí, a ver, mandamos como 10.000 cold emails. No sé, nos contestaron. Al final, de ahí salieron 2 clientes nada más. No salió mucho. Lo que nos ayudó muchísimo, sin duda, y todavía nos sigue ayudando, fue que antes de entrar en Y Combinator y demás, Jacob tenía más tiempo libre, ¿no? Y no teníamos clientes con los que hablar, ¿no? Entonces escribió muchísimos blog posts sobre, básicamente diciendo cómo lo teníamos montado, ¿eh? Tampoco había mucho secreto ahí, era súper transparente, en plan, mira, esto está mal y así es como lo tienes que resolver si los quieres montar tú. Entonces esos blogs ese contenido hizo muy buen ranking de SEO. De hecho, si buscas en Google, salimos justo debajo de la documentación oficial. Entonces la gente lo lee y ve y dice, vale, yo no me quiero meter en esto, yo no me quiero meter en validación de recibos, no me quiero montar una infraestructura para controlar los precios, los cambios de precios y los webhooks y demás. Y entonces así empezamos a conseguir los primeros clientes y después ha sido boca a boca también muchísimo. Hicimos un par de eventos. Fuimos a Saster el año pasado y antes o después de que invirtiera Jason. Sí. Y antes o después, digo. No, después fue. Vale. Sí, fue después de que lo invirtiera. Y fue interesante y ayudó en cuanto. Pero yo creo que es difícil de medir, ¿no? Pero creo que el retorno de Saster, el de Altcon fue un poco más grande. Pero en general la mayoría ha sido todo de contenido realmente. Y ahora... Es curioso porque, o sea, vuestro canal principal ha sido el contenido escrito por el CEO de la compañía, sí, ¿no? ¿Y eso sigue pasando? ¿Que el CEO escribe el blog post y sigue creando contenido? ¿O ya no? Cada vez tiene menos tiempo, Jacob. Ahora mismo tenemos... Tiempo tiene el mismo, ¿eh? Bueno, sí, el tiempo tiene el mismo, pero lo digo porque es una excusa que yo también pongo mucho, de que cada vez tenemos menos tiempo, pero luego... Bueno, tiene otras prioridades, imagino. Pero ahora estamos intentando... vamos a empezar un podcast ahora, de hecho. O sea, el contenido sigue siendo ya hemos contratado a una persona de marketing. Estamos empezando a contratar a gente de ventas, porque hasta ahora no teníamos gente de ventas. Las ventas las hacía quien tocara. Pero... ¿Quien tocara de los ingenieros? Bueno, o ingeniero o un product manager se ha cargado bastante de las ventas. Bueno, una product manager, pero hace de todo. Y Jacob también ha hecho ventas. A quien toque, depende del cliente. Pero en general todo ha sido bastante orgánico. De hecho, una de las cosas que cambiamos fue que el plan de pago grande antes no era self-service. Tenías que mandar un correo y hacer el proceso de venta, y vimos que eso enlentecía mucho y simplemente lo pusimos que tú pudieras dar de alta si quisieras, y eso nos ayudó en el crecimiento bastante. Y la gente lo compra, ¿eh? $500 al mes y un 0,7% en un sign-up self-service. Sí. De hecho, eso es una cosa bastante curiosa, que es el tema de que nosotros estamos ahí explotando el tema del price testing y creemos que las aplicaciones, pero nos hemos focalizado tanto nosotros en el producto y construir el equipo, que no nos hemos parado a pensar realmente si nuestro precio es el óptimo, que realmente seguramente no lo sea. Pero bueno, de momento es una de las cosas que queremos. Os lo dirá el mercado. Lo aprenderéis rápido, creo. Y una pregunta, el marketing manager que vais a contratar va a hablar de webhooks y de cómo hacer la implementación de suscripciones de pago y sistemas de billing. ¿Dice la persona de venta? ¿O de marketing? Sí, de hecho mi otra pregunta es, ¿el vendedor es developer? Bueno, ahora mismo esa es la cosa. Somos un equipo muy técnico. Muy técnico. Ahora mismo obviamente está cambiando, ¿no? Porque ya estamos contratando para la persona de operaciones a trabajar en una empresa técnica, pero no es una ingeniera. Pero hasta al principio yo diría que los 10 primeros empleados éramos ingenieros de una manera u otra, ¿no? Porque al fin y al cabo somos un producto técnico. Pero sí, al fin y al cabo... hay cosas que al final depende a quién le estés vendiendo, ¿no? Imagino que tendrás que adaptar el mensaje. A ver, desde luego yo no soy una persona de ventas ni muchísimo menos. Yo soy una persona técnica 100%, entonces siempre voy a estar sesgado hacia ese lado, ¿no? Pero normalmente, sobre todo si vas a vender a alguien que es más grande, seguramente tengas ahí por lo menos en la llamada siempre va a haber alguien técnico que vaya a ser o un champion o una persona que esté en contra porque tiene montado algo, ¿no? Entonces siempre va a haber algunas preguntas que sean más técnicas. Pero, por ejemplo, un ejemplo claro, la gente de soporte son todos técnicos.
Es support engineering. La realidad es que al final el soporte, la mayoría de los tickets son de problemas con el SDK o de que no han sabido integrar bien o que ha habido algo raro y ahí necesitas a alguien que sea mínimamente técnico para poder ayudar. No tienen por qué ser ingenieros de producto, ¿no? Pero que mínimamente entiendan cómo funciona el sistema es importante. ¿Cuántos sois en el equipo? Ahora mismo somos 18. El objetivo era ser 20 a final de año. O sea, nuestro objetivo ha sido triplicar revenue y duplicar equipo. Roughly. ¿Y 16 millones no es mucha pasta? Es mucha pasta, sí. Muchísimo. De hecho, no... ¿No sabéis qué hacer con ella? No es que no sepamos qué hacer con ella, es que no estábamos pensando sinceramente, no estábamos pensando en hacer una ronda. De hecho, es una cosa que cuando estuvimos en Y Combinator no sabíamos claramente todo lo normal, lo típico es que todo el mundo aproveche Demo Day y aproveche el hype creado, ¿no? Para hacer una ronda de financiación. Nosotros no estábamos tan seguros si queríamos hacerlo porque pensábamos, vale, Jacob y yo somos técnicos, aunque fuera un lifestyle business, esto con el crecimiento que estamos teniendo pronto vamos a poder vivir de ello, ¿no? Y aunque seamos las únicas personas que lo mantenemos, somos técnicos, lo vamos a poder hacer. Pero bueno, vino Jason, vino gente que nos podía ayudar bastante y que sabían más que nosotros de este tipo de cosas y tenía sentido, aparte como de-risk it, ¿cómo se dice eso en español? Quitaba un poco de riesgo al tema de que, bueno, que pudieran aparecer competidores, porque al final es como todo, al principio no sabes si esto va a funcionar o no. A lo mejor hay gente que conoce también el problema, pero que no se ha metido porque no sabe si funciona. Pero si ven que esto está funcionando, nadie impide en Silicon Valley a que llegue alguien y diga, vale, pues levanto 10 millones y empiezo a competir, ¿no? Entonces ya vas a tener mucho más difícil para competir, ¿no? Capital como diferenciación, ¿eh? A ver, al final no tiene por qué ser, pero realmente... yo qué sé, si nosotros no podemos contratar y el competidor, aunque tenga menos idea o tenga un producto peor, pero puede contratar a 20 ingenieros, pues al final puede que vaya más rápido. Eso es así, ¿no? ¿Y a Y Combinator le parece bien montar un lifestyle business? A Y Combinator le parece Quiero bien. oír la frase originario, ¿eh? Yo creo que, o sea, eso desde luego tiene que tener influencia en la... O sea, no es que la idea no era montar un lifestyle business, que quede claro. La idea era intentar montar algo grande, pero quiero decirte que estábamos mirando el caso, pero lo bueno que teníamos nosotros es que no necesitábamos levantar dinero. Esa es la manera de verlo, ¿no? Había otra gente que la situación en la que estaban era en plan, como no levantamos dinero nos quedamos sin runway y morimos. Nosotros estábamos en muy buena posición porque era en plan, bueno, podemos estar en cockroach mode, en modo cucaracha, como dice Paul Graham, durante mucho tiempo. A YC yo creo que... A ver, ellos quieren construir unicornios, obviamente, ¿no? Y cuando llegas allí lo primero que te dicen es ¿qué le falta a tu empresa para ser una empresa de $1.000 millones, ¿no? Y entonces nosotros sabíamos cómo de grande podía ser esto, pero no lo habíamos planteado así. Yo por lo menos no me lo había planteado así. Fue en plan cuando empezamos a hacer cuenta, a ver cuántas suscripciones tenemos que vender, a ver cuántas aplicaciones necesitamos, cuánto volumen tenemos que hacer para llegar. De hecho, es posible que llegue. Se está expandiendo tanto el App Store. ¿Cuánto porcentaje de las aplicaciones tenemos que tener para que eso ocurra, ¿no? Pero en YC realmente al final, una vez has entrado, ellos al final la compañía es tuya. Y tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer con lo que te invierten, con los $100 y pico mil, tú puedes hacer lo que quieras. Te lo puedes poner de salario si quieres. O puedes... A ver, hay ciertos límites. No debes ir a jugártelo al rojo a Las Vegas, ¿no? Pero en general lo tienes que hacer de manera responsable, obviamente, como cualquier tipo de inversión. Pero no se meten tanto en ello. De hecho, ellos nunca te van a decir, y vamos, eso lo he hablado con muchos fundadores, ellos nunca se van a oponer a una si tú quieres vender la empresa porque ya no puedes más, o no, o quieres decir, bueno, mi idea es hacer lo más grande posible, yo prefiero estrellarme, pero ir a lo grande. Ellos te suelen apoyar en eso y te suelen ayudar y ponerte en contacto con gente que lo ha hecho, que lo ha intentado o que ha fallado y te puede dar consejos. Oye, cuéntanos un poco tu historia, ya que estamos hablando de YC. O sea, ¿tú eres sevillano? Sí, exactamente. ¿Cómo un sevillano estudia informática y acaba en Silicon Valley y luego entra en YC? O sea, bueno, ¿cuál es el recorrido? Informática era bastante claro. Yo creo que ayudó el hecho de que yo nunca tuve una Game Boy de chico.
todos mis amigos tenían y yo no tenía una Game Boy porque mi padre decía, te vas a quedar ciego, no sé qué, pero cuando seas mayor te compraremos el ordenador, ¿no? Entonces en la comunión, cuando tuve 9 años, ya llegó el ordenador y entonces ya fue en plan, vale, esto es... Y en aquel momento Bill Gates era el hombre más rico del mundo y era, vale, y está claro, esto es lo que quiero hacer yo de mayor, ¿no? Y todo, o sea, ese era mi hobby, la informática es mi hobby. Después te das cuenta cuando empiezas a estudiar la carrera que te tienes que buscar otro hobby porque si no te vuelves loco. Pero ese era mi hobby y Silicon Valley era la meca, ¿no? Después creces, te das cuenta y dices, bueno, irte a Silicon Valley no es tan sencillo, ¿no? Tienes el choque de realidad y, bueno, ya sin hablar con temas de inmigración y demás, ¿no? Pero, que bueno, que no es tan... No lo es y lo es distinto, ¿no? Pero bueno, ves lo que hay, ¿no? Entonces, estudié ingeniería informática en Sevilla, que más o menos lo normal en España, ¿no? Y cuando terminé... ¿Qué significa esto? Quiero decir que no... Ingeniería informática en Sevilla es lo normal en España. No, quiero decir que no, que lo normal la mayoría de la gente estudiar estudia... una carrera. No, y que estudia en su hometown, ¿no? Que no suele... Vale, que no tienes la movilidad de Estados Unidos. Exactamente, es lo que me refiero. Que no dice, bueno, vivo en Arkansas, pero me voy a Stanford porque es la mejor escuela, vale. O me voy al MIT. No, a ver, que se podría hacer también, ¿no? Pero que en general, o por lo menos en mi entorno, era lo que había, ¿no? Hay mucha diferencia. Y lo cual también crea un entorno en el sistema de educación también, ¿no? Porque es mucho más... La gente que termina en la escuela son los que se quedan de profesores generalmente y, bueno, es un ecosistema diferente, ¿no? Entonces terminé y vi lo que había en España y fue... O sea, en España no. En España había ya cosas. Eso fue en el 2010-2011. Pero a la hora de hacer práctica, cuando vi lo que había en Sevilla, para mí fue bastante deprimente porque no había nada realmente de producto. Es lo típico, ¿no? Mi madre me decía, niño, tú tienes que hacer práctica porque si no te haces práctica no vas a tener experiencia y no te va a contratar nadie. Y claro, me empecé a entrevistar y eran todos trabajos para la Junta de Andalucía, para proyectos de estos de... Y yo vi aquello y dije... No porque yo me sintiera que yo fuera mucho mejor, pero era en plan, vale, no voy a trabajar en un equipo bueno. Me van a pagar muy poco, o sea, obviamente me va a costar el dinero venir aquí. Aparte es que para eso prefiero estrellarme yo y montar algo yo solo, antes, que me alegro no de hacerlo porque obviamente no tenía experiencia, pero prefería hacer otra cosa antes que trabajar. Me salió la oportunidad de irme a Reino Unido a hacer un máster con una beca. Hablé con la gente del año anterior, todo el mundo estaba en el Reino Unido trabajando bien en empresas buenas allí, en algunos en startups, otros en empresas más grandes, y dije, bueno, pues mira, es una oportunidad de irme fuera y seguramente acabaré trabajando allí. Y todo apuntaba a que me fuera a quedar allí, pero apareció el programa de Jóvenes con Futuro de Step One, que montó Bernardo Hernández, que lo que hacía es que traía... él se dio cuenta que tenía muchos amigos en Silicon Valley, que montaban startups y era difícil contratar ingenieros, y también se dio cuenta de que en España estaban empezando el ecosistema y que no había gente que se había expuesto al crecimiento o a las cosas que se hacían en Silicon Valley, ¿no? Que había talento muy bueno, pero que a lo mejor no tenía esa experiencia, ¿no? Entonces montó ese programa para que la gente fuera a hacer práctica, creo que con la idea de que volvieran al ecosistema y montaran, ¿no? Entonces eso fue la segunda edición. Yo vi cómo vi la gente que había hecho en el año anterior, que fueron 4, y bueno, todos eran muy buenos y lo típico, ¿no? Te censuras a ti mismo y dices, yo no llego a ese nivel. Ni loco, síndrome del impostor máximo, imposible. Pero bueno, después vi que muchísima gente que yo conocía de mi escuela y de otros sitios estaban echándolo. Y cuando lo vi dije, vale, este era mi sueño, y estoy viendo que gente, que yo no sé si soy el mejor, pero estoy viendo que gente que desde luego es peor, se ve ya ahí en Silicon Valley. Así que bueno, no pierdo nada y al fin y al cabo va a ser una buena experiencia. Un saludo a los compañeros de la universidad. No, a ver... no, que sí, es broma. No, sí, pero siendo realista, quiero decirte. Sí. Y nada, fui pasando fases y al final pues fui para allá originalmente para 6 meses, pero bueno. ¿Y esto qué es lo que te hacía? ¿Te ofrecía unas prácticas, un trabajo? Te ofrecía unas prácticas en una startup en Silicon Valley durante 6 meses, era el trato. Pero cobrando un sueldo de becario. ¿Cobrando o no Valley, cobrando? Bien, ¿no? ¿Cobrando o no cobrando? No. Mi salario fue... De hecho, eso fue... Bueno, te puedo decir lo que cobré. Lo que cobraba yo cobraba $2,200, que es... O sea, dicho en España, o dicho en Sevilla es mucho dinero, pero dicho en Silicon Valley no te da ni para alquiler. Al mes, sí. Y bueno, y tenía una oferta de trabajo mucho más grande en Londres, por supuesto. Pero claro,
a Londres en aquella época antes del Brexit siempre podías volver. A Estados Unidos con tema de visado y demás era mucho más difícil. Esto ya fue en Elevate, o sea, donde acabaste conociendo. Exactamente. Bueno, la empresa se llamaba Mindsnacks en aquel momento porque era otra aplicación, pero sí, es la misma empresa. Y ahí estuve durante 5 años y medio. Ellos, vamos, inmediatamente al poco tiempo me dijeron, hey, porque esa es la diferencia, ¿no? Un intern en Estados Unidos normalmente es un becario que lleva 1 año en la universidad y que está haciendo prácticas en verano. La gente que llevaban allí, bueno, pues ya estaban súper filtrada y bueno, yo no tenía experiencia profesional realmente, pero había hecho cosas, ¿sabes? Había hecho algunos proyectos y demás, y había en plan freelance y había tenido negocios en internet y demás. Y claro, tienes esa experiencia, ¿no? Y no es lo mismo, y bueno, tienes una titulación o lo que sea, que no es lo mismo que alguien que lleva 1 año. En 20 segundos, ¿qué negocios tenías en internet? Bueno, típicas páginas web en su día y demás, y de música y cosas de esas. Vamos, no era nada, era AdSense barato. No es que me hiciera rico ni mucho menos, pero que había experimentado con eso, quiero decir. Vale. Vale, ¿y entonces? Y nada, pues no... Por cierto, el visado, Miguel... Sí. ¿Fue fácil? Ese es el problema, ese es el mayor problema de venir a Estados Unidos. El visado sí, porque era de práctica. Y eso era pre-Trump. El visado de práctica era más o menos fácil conseguir. Venirte a 6 meses siempre y cuando tengas un sponsor, que es la empresa que te vaya a pagar algo y que te pueda más o menos demostrar que te puedes vivir y que no va a ser un cargo. Es fácil de conseguir. El problema después cuando quieres tener el H1B, que es el visado de trabajo, es ya más complicado. Necesitas un título y hasta el año anterior al mío era más o menos instantáneo, pero en mi año ya había más peticiones que visados disponibles, con lo cual había lotería. Entonces, al final es como tú te puedes hartar de trabajar. Yo me harté de trabajar porque yo me quería quedar y yo quería que estuvieran contentos y demás, y yo puse todo lo de mi parte para poderme quedar, pero al final es suerte también. O sea, la película podría haber salido de otra manera totalmente si no me hubiera tocado la lotería del visado. En mi año, de hecho, las posibilidades eran altas, era un 60 y tanto %. Pero bueno, igual conozco gente que no le tocó y se tuvo que volver. Sí, de hecho hemos tenido varias gente que le pasó eso. Esto es literalmente una lotería, ¿no? Sí, por eso es una de las razones también por las que decidimos que queríamos ser remoto, porque es que no tiene sentido. No tiene sentido ese follón del tema migratorio y muchísimo estrés. De hecho, yo la compañía la empecé y todavía no tenía mi green card, y ese fue el mayor riesgo, yo creo, que era en plan... Era legal, todo estaba bien, pero al final el que empezó mi proceso de la green card fue mi empresa anterior, y realmente lo normal es que termines trabajando para ese empleador, ¿no? Y siempre es mucho más limpio si montas otra cosa cuando ya tienes la residencia permanente. Pero bueno, tienes que tomar el riesgo al final. Pero sí, inmigración es un problema, y creo que va a ser peor porque al final hay muchísima gente que se está yendo, y todo con el trabajo en remoto al final lo que vas a conseguir es que la gente acabe pagando, la gente altamente cualificada acabe pagando impuestos fuera de Estados Unidos, y eso creo que a la larga puede dañar el ecosistema de Silicon Valley al menos. Pero bueno, tampoco ¿Que acabe pagando? ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero decirte que si tú vas a contratar a la misma persona pero va a estar residiendo en su país, al final esa persona va a acabar los impuestos, va a acabar pagando más income taxes en ese país en vez de en California, ¿no? Tú decías que Silicon Valley era la meca. ¿Efectivamente fue la meca una vez te encontraste viviendo ahí? Sí, sobre todo los primeros años. Y no es... O sea, lo tienes muy mitificado, ¿no? Tú piensas que aquí todo el mundo es mejor. Y no tiene por qué. Aquí todo el mundo es mejor porque todo el mundo que es bueno acaba aquí. O mucha gente que es buena acaba aquí. Pero eso no quiere decir que la gente de aquí sea mejor. De hecho, los americanos no tienen por qué ser mejores. Obviamente, la educación que te da Stanford o la que te da el MIT ya de por sí tiene un filtrado, es igual que YC. Porque YC es bueno, porque hace un filtrado antes también, ¿no? Pero eso te ayuda a abrir es la ambición, ¿no? El hecho de que Y Combinator te dice cómo hace una empresa de $1.000 millones. Eso mucha gente que empieza una startup en Sevilla no piensa en eso. Piensa, o sea, en España piensa en el pelotazo, piensa en cómo voy a poder vender esto, cómo voy a hacer, no piensa en voy a salir a bolsa, ¿no? Y te ayuda en plan, no sé, sobre todo en temas de producto también, cuando ves que alguien, o sea, yo me recuerdo el principio de Ajax, ¿no? Con Gmail y demás, y la gente... Tú eres una startup de 2 personas y a lo mejor no eres el mejor ingeniero del mundo, pero ves que Google lo ha hecho y dices, bueno, pues si Google lo ha hecho, lo puedo hacer yo también. Porque no, esto es el futuro, lo voy a hacer yo también. Sin embargo, esas cosas yo veía que tardaban muchísimo en traducirse en España.
Afortunadamente, cosas como 20 y demás cambiaron eso porque vinieron mucha gente de fuera y vieron que, vale, estas cosas se pueden hacer, ¿no? No es rocket science al final del día. Hay mucha tecnología que se puede hacer y si alguien ya ha resuelto el problema, lo podemos resolver nosotros también. Pero creo que hay mucho más conformismo, ¿no? Y eso sí me cambió la mente totalmente. Yo creo que afortunadamente esto está cambiando, ¿no? Hay Sí, varias 100%. gente que ha construido cosas grandes y lo cuenta, ¿no? Y bueno, un poco lo que intentamos hacer nosotros en el podcast de INNIC también es contar historias como la tuya, ¿eh? Y donde hoy en día al final es lo mismo hacerlo en Silicon Valley que hacerlo... Evidentemente no tienes las barbacoas de Silicon Valley, pero sí que estás conectado digitalmente, ¿no? Con todo el mundo. Y desde España pues, se puede crear un proyecto, conseguir talento y conseguir inversión. Mira el... No me acuerdo exactamente de los números, pero era bastante. Creo que era en torno al 60 y tanto por ciento de las... Creo que el 65% de las empresas del último batch de Y Combinator estaban fuera de Estados Unidos. Lo cual es, bueno, es remoto, ¿no? Y ahora por todo el coronavirus, pero es una tendencia, ¿no? A nosotros nos ha ayudado, sobre todo porque al final... Ahora obviamente con el coronavirus está cambiando, pero sí, todavía hay muchos inversores que tienen el sesgo de decir, vale, te voy a dar mucho dinero, puede que hagas tu dinero, ya de por sí puedes hacer lo que quieras con este dinero, ya de por sí como que te tienen más controlado si estás aquí, ¿no? Y prefieren que estés aquí y que el ecosistema esté aquí y tus potenciales clientes al principio están aquí, pero eso está cambiando totalmente. Esto está cambiando poco a poco y ahora acelerado. Yo me acuerdo hace 9 años cuando intentamos levantar una ronda en Estados Unidos, siendo una empresa española, no había manera, te decían tienes que estar aquí. Ahora en Factorial hemos levantado una ronda con inversores de Estados Unidos sin tener que estar ahí. Y me acuerdo que semanas después de cerrar nuestra ronda, algunos inversores que habían dicho no vamos a invertir en Factorial porque no estáis en Estados Unidos, mandaron un email, y algunos de los más famosos, que no voy a nombrar ahora, diciendo, 3, 4, hay queda espacio, que mandaron un email en plan, oye, como están cambiando las cosas y estamos haciendo todo por remoto, nos estamos planteando romper esta regla e invertir en empresas estén donde estén, ¿no? Y esto pasó de febrero a abril, porque nosotros fuimos a pichar en febrero y en abril dijeron, pues ahora ya sí, podríamos... Y bueno, dijimos, ya está cerrada la ronda, ¿no? Claro. Pero bueno, al final nunca se sabe. El problema es el supply, ¿eh? O sea, ha crecido mucho la inversión en startups, pero muchísimo. Y se acaban los proyectos, se acaba el talento. No hay otra que salir fuera. Evidentemente que todo el mundo prefiere invertir en su barrio y cruzar la calle y ir a un board. Pero esto se acaba. Bueno, pero como ahora, durante 1 año o 2, no lo están haciendo, están abriendo. Y están aceptando que la dinámica cambia, y hay muchas empresas que dirán, muchos empresarios como vosotros, Miguel, que diréis, estamos aquí, pero ahora ya no nos da la gana, nos volvemos a Sevilla o donde sea. Y hay casos. A mí, sinceramente, yo creo también que debo estar ahora mismo aquí, simplemente porque tenemos gente en todo el mundo. Tenemos gente ahora mismo en Taiwán, y tenemos gente en España, tenemos gente en Estados Unidos, y creo que yo ahora mismo, si me fuera a España, sería un poquito disruptivo con el overlap, y está más o menos en el medio, ayuda. De cierto modo, pero sí, la idea nosotros yo diría, somos unos visionarios, ¿no? Vimos que esto iba a ocurrir, no, obviamente no teníamos ni idea, pero también viendo el acceso al mercado, ¿no? Y lo difícil que es contratar ingenieros aquí, y que hay ingenieros muy buenos que simplemente no quieren estar aquí, o están en un momento de la vida en el que no les compensa estar aquí, o no tienen visado, bueno, efectivamente, pues te está cerrando a un mercado muy grande. Oye, Miguel, ¿por qué Y Combinator? ¿Qué es Y Combinator? Explícanos un poco. Bueno, Y Combinator es la aceleradora. Y, a ver, es fácil que lo diga yo, ¿no? Porque estaba allí, ¿no? Y no he estado en otras, ¿no? Pero por gente que conoce, o inversores, todo el mundo te lo dice. Y puedes hablar con cualquier inversor y te va a decir que cuando alguien va a un demo day de Y Combinator, están en el default yes. Quiere decir que de entrada saben que en algo van a invertir. O sea, tienes la mentalidad de voy a invertir en algo, ¿no? Cuando de normal, si tú vas a un inversor normal, que estés pensando en cuál es la razón para no invertir, ¿no? Es un cambio de mindset. Pero Y Combinator... bueno, Jacob quería Y Combinator porque había trabajado en una empresa en Y Combinator cuando fue el primer empleado de una empresa en Y Combinator, y vio lo que eso supuso para la empresa. Y bueno, yo también estaba ilusionado, ¿no? Yo llevo leyendo Hacker News y los ensayos de Paul Graham de toda la vida, ¿no? Y decía, vale, esto tiene que estar guay. Pero yo creo que sobrepasa las expectativas. Por lo menos para nosotros lo fue. La gente dice que es muy caro, el 7%.
Yo supongo, a ver, a lo mejor no estoy 100% de acuerdo con eso, en el que Y Combinator dice en cualquier momento del ciclo de vida de tu startup tiene sentido. De hecho, había casos. O sea, Bitnami, que es una empresa de Sevilla, de hecho, que se vendió a VMware, ellos entraron y eran ya bastante grandes cuando entraron en Y Combinator, y aún así siempre te van a decir que les compensó 100%. Depende del caso, ¿no? Para nosotros, que realmente teníamos poco revenue, 7% por el cambio de eso nos ponía una valoración bastante interesante, prácticamente con un producto que estaba en beta, ¿no? Pero aparte de eso... Claro, es que, a ver, es caro, era caro cuando eran $10.000. Claro. Bueno, pero aún así, 7%, ¿no? Aún así ahora... Multiplicado por 10. El 7% por 120.000 era en nuestro caso, que cuánto es. Sí, sigue siendo una valoración muy baja. Comparada con un business angel cualquiera, entraría una valoración más alta. Pero depende, a lo mejor no tiene... Silicon Valley, no en Sevilla o en Barcelona. Sí, sí. Pero bueno, a mí personalmente, para lo que me ayuda fue igual, el mismo cambio de mente, que lo mismo que yo estaba en Silicon Valley, había visto ya, pero igual no me había planteado, va a ser esto de, podemos construir algo que sea demasiado muy grande, y cuando vas y estás en contacto con los fundadores de Stripe, los fundadores de Airbnb, de Coinbase, de Twitch, y te cuentan, nosotros estuvimos a punto de morir un montón de veces, esto es lo que hicimos mal, así es como lo logramos, o así, y ves que son gente normal y que han llegado allí, y te quita un poco el síndrome del impostor también, y es el hecho de la presión también, sabes que estás con gente muy buena, sabes que en 2 semanas que tienes un goal al final del batch, y que tienes que presentar delante de los inversores, y que tú no quieres ser el más tonto de la sala al final, ¿no? Y quiere trabajar todo lo duro. Yo estoy seguro que sin esa presión no hubiéramos llegado tan rápido a los objetivos que nos habíamos marcado, seguro. ¿Qué objetivos eran los que os marcasteis durante YC? Nos marcamos que hiciéramos $250.000 en revenue de nuestros clientes, es decir, que $250.000 pasaran al mes por nuestro sistema. Y yo creo que cuando entramos, no me acuerdo de los números, pero creo que eran menos de 10.000 o algo así. O sea, era bastante, bastante agresivo. Y lo superamos, llegamos a 350 y pico, creo que fue. Y bueno, te cambia esa mentalidad, y después el network es brutal, obviamente. Y no sé, yo no puedo hablar mal de Y Combinator en ninguna cosa. Creo que la manera es como empezar una empresa en Silicon Valley en el modo fácil. Tienes interés también, el interés está ahí, es mucho más fácil, salir en TechCrunch y demás. Y da igual, que eso son cosas que nos calan, ¿eh? La gente piensa, salgo en prensa y ya consigo los clientes. No, si tu producto es malo, igual puedes entrar en Y Combinator y que tu producto sea muy malo y fracasar no significa que estar allí vayas a triunfar, ¿no? Pero te va encaminando en la dirección correcta. Paul Graham, ¿hablasteis con él? Hablamos con él, sí. Él ya está jubilado. ¿Es el que os dijo que hacer el scrapper en la...? No. Eso fue un día volviendo de Mountain View que dijimos, bueno, vamos a probar esto. Tampoco tuvo... ¿Qué tal la conversación con PG? Es una persona muy interesante. O sea, él estaba jubilado ya. Vino de vacaciones. Vive en Londres, ¿no? O sea, vive en Inglaterra. Y vino, pues creo que fue la semana antes de Demo Day, y tuvimos una reunión con él de 10 minutos. Y fue brutal porque él llegó. O sea, nosotros habíamos tenido un poquito de struggle con el tema del one-liner y explicar realmente lo que hacíamos, porque no todo el mundo lo pillaba. Y él llegó y dijo, vosotros sois una cosa que la ponéis en vuestra aplicación y ya tenéis suscripciones. Es eso, ¿no? Bueno, sí, es eso. Y entonces nos ayudó un poquillo con el tema de la presentación para el Demo Day, y nos dijo, bueno, lo único que no me gusta es el nombre. El nombre suena a juguete. El nombre lo tenéis que cambiar. Y bueno, eso fue... ¿Dijo lo tenéis que cambiar? No, dijo, yo lo cambiaría. Porque suena a juguete. Pero bueno, eso fue... Al final no lo cambiamos. Hay opiniones mixtas. Hay gente hay clientes que nos dijeron sí, en realidad no suena tan bien, y otra gente que al fin y al cabo es un nombre que es fácil de recordar y de pronunciar y no tiene ningún sentido, pero bueno, Datadog tampoco tenía sentido. ¿Por qué gato? Y Twitter no, o sea, no hay explicación. Estaba nadie tenemos gato disponible, ¿no? No, tenemos el .cat, de hecho. Momento. Ni eso. Vale. El .cat de Cataluña. Tenemos revenue.cat, sí. Teníais que tener la voz en catalán, que si no te la quitan. Sí, tenemos que hacerlo. Oye, ¿cómo conocisteis luego a Jason Lemkin?
Pues... Que entiendo, fue Angel, ¿no? Invirtió en sí, la fue el primer inversor. Ronda. Fue el primer inversor. Jason... Bueno, todos conocíamos a Jason, obviamente, pero no personalmente. Y... ¿Cómo fue? Creo que fue justo cuando anunciamos en Product Hunt. Eso fue una cosa que hicimos bien. Antes de anunciar que estábamos en Y Combinator y demás, nosotros queríamos lanzar al principio del batch, porque mientras antes lanzas, más posibilidades tienes de crecer y llegar a tus números, ¿no? Y lanzamos en Product Hunt y creo que ahí él nos siguió en Twitter, creo que fue. Y entonces hablamos con él por un mensaje privado y hablamos con él, pero también, o sea, Jacob fue a hablar con él y tampoco ni tenía un deck preparado ni tenía nada, porque tampoco sabíamos ni cómo funcionaba esto, ni tampoco teníamos, es lo que te digo, no sabíamos si queríamos invertir o no. De hecho, YC te dice intenta no hablar con la gente hasta el final del batch, porque obviamente porque les beneficia a ellos también, ¿no? Pero también porque realmente el valor que los inversores siempre van a intentar hablar antes, porque así tienen un mejor trato. Porque al final del batch hay más FOMO, hay más competencia, puedes haber llegado a tu métrica. Y te distraen y pierdes el tiempo de lo importante que es construir el producto y hablar con clientes. Y nada, hablamos con él. ¿Cómo te lo sabes, hablamos con él y bueno, y había interés mutuo al final, ¿no? Y así es como fue, básicamente. Pero vamos, no lo hicimos hasta el final de... O sea, empezamos la relación, pero no cogimos el dinero ahí, ni muchísimo menos, sino que empezamos... Lo hicimos después. Y bueno, Jason es una persona con muchísima energía y con mucha experiencia y tiene muchas opiniones nos ayuda bastante. Desde luego ha sido uno de nuestros champions. Siempre está en Twitter hablando de nosotros y demás. Y yo lo descubrí gracias a él, es otra cosa interesante sobre lo del fundraising y que me parece súper curioso es el hecho de que nos ha sido mucho más fácil cerrar, y ahora con la Series A también es más fácil cerrar clientes más grandes cuando ven que tienes funding, cuando en realidad no tiene por qué significa que tu empresa vaya a tener éxito, porque al revés, lo que significa que las expectativas son mayores, ¿no? Yeah. Y puede que, de hecho, al final, ¿cuántos casos hay, ¿no? De adquisiciones que son talent acquisition y al final el producto se acaba cerrando y el que acaba fastidiado es el cliente. Pero bueno, a la gente le gusta que... O sea, fue una diferencia brutal entre no saber que estábamos en Y Combinator bueno, esto es un proyecto de dos tíos que están haciendo independientemente. Están en Y Combinator, han levantado una seed round y ahora Series A. Es más fácil cerrar. Sin duda. Porque vuestros clientes son startups, ¿no? Son clientes startups que saben lo que es YC, lo que es una seed round y lo que es una serie. Tenemos algunos clientes más grandes ya también. Pero sí, yo diría que la mayoría son mobile first. Y la mayoría... ¿Es más fácil acceder a empresas que han pasado por Y Combinator, tal como dicen? Para vender, dice. Sí. Reunirte con decision makers de champions. Bueno, eso fue otra de las cosas, ¿no? En nuestro batch había 200 empresas y nosotros pensamos, ya está hecho, ¿no? Ya llegamos al goal porque hay 200 empresas, es lo típico, vendes internamente y ya todo el mundo, ¿no? Eso te funciona a lo mejor si eres justo o si eres Stripe, incluso. Y Stripe lo pasó más duro, pero si es algo que todo el mundo va a necesitar, sí. Después nos dimos cuenta que en nuestro batch había 3 aplicaciones, creo que era. 3 aplicaciones móviles. Había mucho bioscience. Con suscripción. Claro, no, de hecho, con suscripción creo que eran 2 o algo así. Y sí, esos obviamente están... A ver, al final son gente que le encanta construir productos y gente que le encanta probar productos nuevos, ¿no? Y al fin y al cabo, incluso... a ver, sí, no hubiéramos llegado. Yo creo que no hubiéramos llegado tampoco al goal si no hubiéramos tenido el acceso a gente de YC que estaba con el problema, ¿no? Pero sí, tampoco creo... Depende del negocio. Yo creo que eso es un mito de, bueno, entras en Y Combinator y ayuda, claro, que ayuda que pueda vender a gente que ya está allí y que está más predispuesta a ayudarte. Y de hecho nos ha ayudado porque prácticamente es el de facto ahora mismo. Si entras en Y Combinator y tu negocio es una aplicación móvil, lo más normal es que no te preocupes de este problema y ya nos uses a nosotros. Además tenemos un descuento especial y demás. Porque, bueno, igual que nosotros teníamos un descuento de Stripe y un descuento, pues la manera de devolver a la comunidad también, ¿no? Pero
pero la gente ya no se preocupa por ese problema. Ya sabes que hay una empresa de YC que hace eso, ¿no? Igual que con los abogados cuando estaba Atrium o todo este tipo de cosas, la gente ya dice, bueno, ¿por qué? Si esto está aprobado y la gente lo está usando, ¿por qué voy a buscarme otra alternativa, ¿no? Oye, y con todo este dinero que tenéis, o sea, os habéis planteado doblar el equipo, que es poco, digamos, ¿no? Sí. Con esto apenas gastáis nada, ¿no? Sí, nosotros... ¿Vais a alterar vuestros planes o...? No, la idea es que no. A ver, esto le ha pillado a todo el mundo por sorpresa al equipo también, nosotros hemos sido súper capital efficient, la verdad. Yo creo que, sí, a ver, el coste más grande que tenemos obviamente son los salarios. Nosotros, de hecho, una cosa que tenemos es pagamos lo mismo en donde esté de cualquier lugar del mundo, que no es muy normal. Pero bueno, al fin, por ciertas razones, pero bueno, que podemos entrar después si queréis, pero ese sería el mayor gasto. Después nunca nos hemos ido a una oficina grande en Soma con todas las tonterías y con el ping-pong y la mesa de... Nada, preferíamos gastarlo en los salarios de la gente. A ver, yo creo que lo importante es que nosotros ya hemos vivido en una empresa. Cuando yo llegué a Mindsnacks, cuando yo me entrevisté, eran 12 o 13. Y cuando yo llegué, entre que se tramitó el visado, eran 40 porque había levantado la Series A con Sequoia. Y he visto cómo el hypergrowth puede destruir, si no se hace inteligentemente, puede destruir la cultura de la empresa o puedes acabar contratando más rápidamente a gente que no debes o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que la cultura es una cosa súper importante y por eso ya pasó de 2 a 5, no fue tan complicado, sobre todo porque los primeros empleados eran del network, ¿no? Pero cuando llega de 5 a 10 y ahora tiene que ser de 10 a 20, que asimiles a la gente correctamente no es tan sencillo y asegurarte que el cultural fit y siga ahí es complicado. Entonces, simplemente yo creo que es que no tenemos el bandwidth realmente, o no hemos utilizado suficiente como para que crezcamos más rápido, eso es lo primero. Y segundo, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es crear una empresa que dure mucho tiempo. Y eso no significa que vayamos a hacer suscripciones móviles en la App Store y en Play Store en los próximos 5 años, a lo mejor no. Nuestra misión es que los desarrolladores ganen más dinero, no solo los desarrolladores móviles, es optimizar que los desarrolladores puedan ganar más dinero y puedan vivir de lo que les gusta, que es desarrollar software, ¿no? Y bueno, sinceramente por eso las métricas, podríamos haber tenido las métricas, o sea, podríamos haber hecho la ronda antes. De hecho, una de las cosas que pienso es, de verdad nos hizo falta una ronda de 1,5 millones en la seed. Podríamos haber hecho menos, pero seguramente podríamos haber hecho menos. ¿Podríamos haber hecho ahora menos también? Sí. Sobre todo cuando no tienes claro los costes de adquisición, ¿no? ¿Sabes? Si hubiéramos invertido mucho en marketing y supiera, vale, por cada $1 que invierto gano 1,2, entonces obvio, ¿vale? Te llega la inversión y empiezas a gastarlo en si tu LTV es súper positivo. Pero la manera en la que se presentó los partners eran los correctos. No tuvimos que realmente hacer un proceso largo. Eran la gente de Index con la que hablamos, era gente que entendía perfectamente el problema. La persona que está en el board había estado, Mark, había sido un early employee en Stripe y había visto cómo se construía todo el tema del soporte y de expansión internacional y tenía sentido. Era en plan, vale, esto lo podemos hacer rápido y podemos seguir centrando el producto y nos ahorramos tener que hacer proceso el año que viene o lo que sea. Y los términos eran buenos. Estábamos contentos con los términos. Eran términos que a lo mejor incluso se podría decir que a lo mejor son demasiado buenos con respecto a la etapa en la que estamos. Y... ¿En qué sentido? O sea, ¿no tenéis liquidaciones preferentes o...? Bueno, sí, tenemos 1X, que es estándar, pero en temas de valoraciones y demás, ¿sabes? Nosotros... o sea, en términos de valoración. En términos de dilución también, sí. Tampoco es como todo, tampoco podríamos... Es como todo, una vez tienes un term sheet te puedes volver loco y puedes hablar con otros y conseguir una valoración más alta, pero tampoco te interesa tener una valoración que sea un disparate, porque después no llegas a ella, ¿no? Entonces tienes que balancear eso un poco, creo yo. Tampoco, igual, no soy experto, no entiendo mucho del tema, pero es lo que he escuchado, ¿no? Y bueno, tenía sentido y ya pues en ese sentido ahora tenemos un runway que prácticamente es infinito. Bueno, no es infinito, nunca es infinito, pero sí, nosotros... sí que lo es, cuando ganas dinero es infinito. Bueno, sí, a ver, nosotros la manera que hemos tenido de operar ha sido siempre en plan
queremos operar de tal manera que si dejamos de contratar, somos profitable. Esa es la manera en la que hemos operado. No éramos... Entonces tienes un runway infinito. Exactamente, sí. A ver, el mercado puede cambiar, nunca se sabe, esa es otra cosa también. Ya. Te puede echar un competidor de mercado. El coronavirus nunca sabía lo que iba a afectar. A nosotros nos ha afectado positivamente. Al principio era muy temprano para saberlo. Yo creo que eso también ha ayudado también a tener un buen momento. Y al final es lo de siempre, ¿no? El mejor momento para hacer una ronda es cuando no necesitas hacer una ronda. Y así es como se planteó. Pero en principio lo que nos da es flexibilidad también y ser mucho más oportunista. Antes a lo mejor teníamos un candidato que a lo mejor era buenísimo y que estaba en el mercado y que a lo mejor no podíamos contratar porque el plan decía que no y el plan decía no, esta persona no se puede contratar hasta dentro de 6 meses. Ahora la ventaja que tenemos es que somos más flexibles, ¿sabes? El plan es contratar 20 este año, pero a lo mejor contratamos a 22 o a lo mejor contratamos a 23. Desde luego no vamos a contratar 40 este año. Pero somos más flexibles en eso y no influyen tanto en el runway. Oye, me he extendido Miguel, muchísimo, pero no sé si he contestado la pregunta correctamente o no. Sí, la has contestado, sí. Súper interesante. Además, nos gusta mucho. Una pena que no nos conociéramos cuando empezabais. Porque es el tipo de proyectos que nos encanta, ¿no? Proyectos técnicos, equipos técnicos con capacidad de construir, con runway infinito, que pueden hacer cockroach mode cuando empiezan. Esto no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Y cada vez, como tú decías, ¿no? Tener un co-founder técnico es imprescindible o es muy, muy importante. Igual no es imprescindible, pero es muy importante. Depende del producto que vayas a construir. Si vas a hacer un e-commerce, pues a lo mejor no, ¿sabes? Pero si vas a hacer un producto que vas a tener que estar iterándolo continuamente, todo el mundo dice, no, como los ingenieros son commodity y los subcontratos. Y en plan, ya, pero vas a tener que estar cambiando el producto muy constantemente y si no tienes a alguien ahí que tiene el mismo skin in the game que otro de los fundadores, pues es difícil. También la parte de negocio es importante y ahí es donde vosotros seguro que lo vais a desarrollar o ya la tenéis, ¿eh? O sea, bueno, a nosotros nos ayudó YC, eso es lo que dicen y es una cosa que hablamos con muchos emprendedores españoles, ¿no? Que es una cosa que siempre decía Paul Graham y la gente no está de acuerdo, pero yo creo que sigue siendo verdad. Es que es mucho más fácil enseñarle a una persona, aunque sea un mal vendedor, es mucho más fácil enseñarle a una persona técnica. Los skills son totalmente distintos, a lo mejor es más introvertido, que sea, pero es mucho más fácil enseñarle ventas a una persona técnica que enseñarle algo técnico a una persona de venta. Eso. Aquí tendríamos que tener otra persona invitada en el debate, pues somos 3 técnicos. Claro, y vamos a estar súper de acuerdo. Hay un sesgo. 3 técnicos y los 3 vendiendo. Hay un sesgo, obviamente, ¿no? Pero sí, entonces yo no digo que no, o sea, yo creo que nos hubiéramos beneficiado muchísimo de tener un cofundador que fuera de ventas, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que hace la persona de ventas al principio si no tienes todavía el producto, si no lo tienes validado y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que me llama mucho. Yo reviso mucho, yo intento ayudar sobre todo a la gente de España cuando llegan con aplicaciones de Y Combinator y yo intento ayudar a revisarlo, preparar para la entrevista, lo que sea. Y muchas veces me llegan a gente así, ¿no? Gente que tiene una empresa con 4 fundadores, 3 de negocios y 1 técnico, 30-30-30-10 de split de acciones. Y dice, bueno, esto va a ser muy difícil que entréis, sinceramente, porque voy con mi va a decir, la persona que lo va a construir no tiene el mismo alineamiento que tenéis vosotros. Y dicen, no, pero es que la idea es nuestra y este tío llegó 2 meses después y ya, pero es que no es la idea, es al final la ejecución durante los próximos 5 años, ¿no? Pero bueno. Lo mismo aplica en la parte de negocio, ¿eh? Sí, no, 100%. Pero que sí, que efectivamente. Oye, lo dejamos aquí, que nos alargamos. Sí. Muchísimas gracias. No, Miguel, gracias a vosotros por inventarme. luego. Me lo pasa muy bien aquí, conociéndoos también. Igualmente. Y gracias, Jordi, y con todos los demás, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!